Bueno, hola mami, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hace rato que no grabábamos, han pasado por lo menos 2 meses, más o menos. Así es. Bueno, pero hoy es un Eh, gran día. Voy a hacer un paréntesis, Saturno va a entrar a mi casa 5, Aries, que es, que un día, en algún momento hablaremos de astrología, ya llegaré allá, pero que es la casa de la creatividad, así que me va a pedir mucha estructura y orden en cualquier emprendimiento que empiece. Así que creo que el primer impactado va a ser el podcast. Pero bueno, gracias a los que se conectan de nuevo. Como saben, este es un podcast entre mi mamá y yo, que es un hobby, entonces hay veces no tenemos la continuidad que quisiéramos para hacerlo, ya sea por el trabajo o por temas de la vida. Pero hoy es un tema diferente que a mí personalmente me apasiona y tenemos como invitada a alguien que es una persona muy especial en mi vida, una muy buena amiga mía, que conocí hace por lo menos 3, casi cada 4 años, yo creo, sí. Sí, porque yo y su nombre es Ana Galarza. Entonces la voy a introducir primero. Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme a las dos. Sí, en efecto, tenemos fue una relación muy espontánea que surgió entre María Claudia y yo. Y bueno, desde entonces hemos ido como cultivando nuestra amistad a través como de cosas muy espirituales. O sea, nuestra amistad no nació de cosas, ni siquiera del deporte, ¿no, María Claudia? Que fue donde nos conocimos, sino nos Nos conectó la conocimos en un supermercado. Bueno, íbamos al Sí, mismo gimnasio, pero hablamos en un supermercado. correcto. Y Y estaba, hablamos de cosas profundas, no sí, de claro, yo cualquier... estaba comiendo unas chips, yo estaba comiendo unas cosas y Ana me dice, bueno, ¿y no me vas a compartir? Y yo, "Ah, bueno, pues, y ahí comenzó la conversación. Pero íbamos al mismo gimnasio y nos habíamos visto, pero nunca nos habíamos hablado. Y Qué bueno, chévere. nos conocimos en un supermercado y de ahí surge una conversación y yo le invité a mi casa y así, así, así. Entonces de ahí surge una amistad que ya tiene varios años. Em, y lo más interesante de todo es que de lo que vamos a hablar hoy, que no he introducido el tema, es de lo que hablamos cada vez que nos vemos. Entonces, yo me veo con Ana por lo menos, tratamos de por lo menos que sea una vez al mes, hay veces es más seguido, hay veces pasa más tiempo, todo dependiendo de la vida y del momento en el que ella esté y que yo esté, etcétera. Eh, pero nada nuevo en esta conversación, porque de estos son nuestros temas. Estos son nuestros temas, exactamente. Pues Eh, bueno, no sé, ustedes, estoy a su disposición y de tus seguidores, de sus seguidores, y aquí estoy para hacer una conversación rica y, ¿no? ok, Vamos a ver. entonces voy a introducir el tema. Hoy vamos a hablar del tarot. ¿Y por qué del tarot? Porque es, primero que todo, porque es un tema que a mí personalmente me encanta. Yo tuve una época en mi vida en el que intenté aprender a leer el tarot. Todavía, de nuevo, de manera muy rudimentaria. O sea, tiro y ahora, sí, ahora utilizo algunas herramientas que me ayudan, pero by no means, o sea, no tengo ningún tipo de entrenamiento ni es algo que he practicado así como seguidamente. Pero me apasiona el tema y mi amiga Ana, ya le daré tiempo para que ella se introduzca y nos cuente un poquito más sobre ella. eh, se comenzó a introducir en el tarot y decidió entrenarse formalmente en el tema. Entonces, pero ¿por qué queremos hablar del tarot? Porque puede parecer un tema extraño para muchas personas. De pronto para otras no, de pronto para otras algo de todos los días. Pero para el común de las personas, principalmente creería yo, si son muy religiosos, ¿no? El tarot puede tener una connotación, inclusive hasta negativa, porque ha sido demonizado en el pasado. Bueno, porque a las mujeres las quemaban por brujas hace 500 años. Yo creo que yo fui quemada, estoy segurísima, no me cabe la menor duda que mi alma vino a reivindicar eso. Em, entonces fue algo que entró al ocultismo, a la oscuridad, como que de eso no se habla y siempre es porque hay Mal. una mujer que está sufriendo por un hombre, siempre es porque está sufriendo por un hombre y necesita saber si el tipo le es infiel o no. O sea, siempre son unas historias así extrañas y entonces va a la bruja que vive yo no sé dónde a tocarle en un sitio
medio extraño, bastante O cuestionable. si tienes una relación y me quiere, ¿tú crees que me quiere? ¿Cómo No lo me ves? quiere. ¿Cómo lo ves? Vamos a terminar juntos. Exacto, siempre es una historia así. Entonces va uno a un sitio medio extraño, bastante cuestionable, en un lugar apartado de la ciudad por lo general, hablar con una mujer que nadie sabe, a que le lean unas cartas y todo esto es como por debajo de la mesa porque qué pena, qué vergüenza esto. Esa es la historia del tarot, más o menos, precisamente porque se ha demonizado y no digo que no, hay muchas malas prácticas. Pero ¿por qué lo quiero abrir yo? Y yo siempre traigo esto. Aquí ninguna de las tres, y voy a hablar de mí, se dedica a cosas, o sea, es decir, yo no puedo trabajar en lo más corporativo porque no se puede. O sea, yo soy consultora y es lo más tradicional corporativo 3D que existe. Estructura. Entonces, yo quiero traer el tema del tarot y por eso traigo a Ana, porque ahora le voy a explicar un poquito que nos explique de su background profesional y educativo, porque vamos a desmitificar el tarot. Aquí no estamos hablando de la bruja que vive la parte cuestionable de la ciudad, sino de un mecanismo que te habla a través de la simbología. Y eso es ese es el enfoque que le vamos a dar a la conversación. Entonces, yo he hablado como 5 minutos seguidos, así que voy a parar. Y, mami, ya tú sabes que con nuestra dinámica vamos No, yo le doy interrumpiendo el momento y hacer las preguntas. le doy la bienvenida a Ana. Voy a aprender muchísimo, Ana, porque no sé nada de eso. Y bueno, cuéntanos cómo entraste en este mundo. Qué chévere. ¿Cómo entraste? Y quiero que nos des un poquito de tu background, de tu pasado educativo y profesional, porque es importante para mí y para las personas que nos escuchan establecer las bases de lo que vamos a hablar aquí es de una manera profesional, responsable y sí, así. Creo que esas dos palabras definen el enfoque que queremos tener. Así que, bueno, cuéntanos. Primero que todo, un poquito de tu pasado. Claro, Qué estudiaste y qué has hecho? esto, a eso iba, que es el tarot, que es parte de los lenguajes simbólicos que entre ellos está la astrología, la numerología, la cábala, ¿no? El I Ching, que yo me dedico a algunos de ellos, ya les contaré ahorita. Es un antes y un después, o sea, en la vida de la persona que se acerca al tarot. Tú debes de tener esa sensación porque, de hecho, les quiero decir aquí a tu mamá y recordarte a ti y a tu público, a su público, que fuiste tú el trigger para que yo regresara al tarot, porque yo ya lo hacía, pero lo hacía de una forma intuitiva. Y lo dejé por mucho tiempo porque me dediqué a ser mamá, o sea, la vida, ¿no? Yo tengo 55 años y el tarot, o sea, lo retomé a mis 50 años tarde, cuando prácticamente cuando te encontré a ti, porque tú estabas precisamente en ese Está. momento del tarot. Y entonces tú como que me trajiste una memoria celular, ¿sabes? Y se me activó el tarot ahí. No te acuerdas mucho de eso, pero acá estoy yo para recordar esa sincronicidad, ¿no? Que la vida junta a las personas que necesita juntar en el momento que las necesita juntar. Sí. Entonces, yo, mamá de dos hijos, mis hijos tienen 18 años, tengo gemelos 18 años, y mi vida fue, yo estudié, administración de empresas, negocios. Luego, la vida me empezó a hacer un llamado ya a algo más espiritual y me encantó, por ejemplo, estudié también chef, ¿no? Porque decía, yo Ah, quiero sí. nutrir a mi familia, ¿no? Y ahí iba yo por esa parte de la nutrición, ¿no? Y entonces, chef, y después terminé haciendo una maestría en artes liberales que estaba muy enfocada a la filosofía. Entonces ya ahí ya se echó a perder mi vida, ¿no? Porque ya no hubo regreso, ya no hubo regreso. Entonces, hubo una temporada en que seguía a mi esposo por su trabajo, por varios países con mis hijos. Entonces yo me desconecté de la parte laboral. Y en algún momento en una crisis que yo tuve, una crisis, es decir, un cambio que se me vino, yo con mis hijos me vine a vivir a Texas, a Dallas, Texas, ¿no? Y qué pasa que aquí es donde se me activó otra vez los lenguajes simbólicos. Entonces, así es como yo doy con el tarot y todo se empieza como a mover, a mover, a mover muy rápido
y termino estudiando tarot, termino estudiando I Ching, que es un oráculo chino que a lo mejor algún día les interesa, les hablamos a sus a sus oyentes y de este otro lenguaje simbólico y la astrología, ¿no? Que es Ujú. como lo que hizo que yo juntara todo, numerología, por supuesto, y se termina volviendo mi profesión tardía, los lenguajes simbólicos, ¿sabes? O sea, porque empiezo a hacer coaching. En realidad yo fui a eso para mi conocimiento, para entenderme y terminó siendo algo que se volvió una profesión en mí, ¿no? O sea, fue un llamado del alma que sentí, ¿no? Y así es como estoy en esto, ¿no? Nada de bruja, de esas cosas, Exacto. no hay nada de eso. Es más, nosotras nos vamos a los sitios más chéveres de Dallas, o sea, restaurantes. Tenemos ciertos sitios, porque no en todos los sitios en Estados Unidos te dejan quedarte por horas. Entonces, tenemos ciertos restaurantes específicos donde Ana, por ejemplo, conoce al gerente del restaurante, porque el señor es portugués y ella vivió en Brasil y habla portugués, entonces conectaron y literalmente después de comer, antes tomábamos más, yo tomaba vino y antes también más o menos dejó el trago, yo también de vez en cuando, entonces ahora es a punta de café y literalmente en Estados Unidos, que es un país supremamente cristiano, especialmente el sur de Estados Unidos, sacamos nuestro tarot a la luz pública O las cartas astrales, o las ¿no? cartas astrales, exactamente, a la luz pública Tienen de que tomarse Dallas, una foto un día para yo verla. en Highland Oye, Park. o te invitamos, Elegantísimas, Claudia. las dos elegantísimas tomando café con nuestro tarot. Ojalá el mundo evolucionara un poquito más a comenzar a aceptar la ciencia es importante, pero tenemos que unirlo también con la parte espiritual. Así que, bueno, entonces comencemos con la primera pregunta del día. ¿Qué es el tarot? Pues el tarot es un lenguaje simbólico que creo que de todos los lenguajes simbólicos es como que el comercial, el más conocido, al que la gente más se acerca para, para obtener respuestas, ¿no? Así es, así es. Todos lo hemos usado para preguntar, como dice Claudia, si Chuchito va a regresar, si me pone el Me cuerno, ¿no? quiere. Si me quiere o no me quiere, ¿no? Por supuesto, o sea, de hecho, en el top 5 diría yo que están las preguntas del amor, está ahí, ¿no? O sea, ¿qué Claro, pasa? Si esta relación tiene potencial, ¿no? Entonces, los orígenes del tarot, como los conocemos, los vamos a poner rapidísimo, les voy a decir, porque es mucho más interesante que veamos el tarot como tal, ¿no? Pero al siglo XV, ¿no? Ya es como se empieza a conocer el tarot como lo vemos el día de hoy, con los 22 arcanos mayores, los 56 arcanos menores. En esos 56 arcanos menores, es decir, si alguien tiene idea de las barajas, de la baraja española, que son los naipes, sí, están los 10 números, o sea, en cada palo son 4 palos, y están las figuras de la corte, que son 4 figuras de la corte, y más los 22 arcanos mayores, ¿no? Entonces empieza en Italia un movimiento por rescatar esto que había sido escondida a plena luz del día, porque ese tarot fue escondido en la baraja española, en realidad. ¿Me explico? O sea, trataron de esconderlo en la baraja española, esa que jugamos todo el mundo, los naipes y que los si los naipes. teles y los corazones y los diamantes y todo eso. O sea que el Es origen de la baraja española es el tarot. claro, Ok. por No al supuesto, lo que revés, no al no revés. Ok, no, no al revés. Se trató de esconder el tarot a través de la baraja española, precisamente por lo que dices, que está prohibido, estaba prohibidísimo, ¿no? Obvio que era un privilegio para los ricos, ¿no? Para los poderosos, como siempre ha sido, y se mantuvo como en silencio, como siempre, ¿no? claro, Y obvio que como es un patriarcado y las mujeres, porque tenemos muchísimo más activa la parte yin, es decir, no nos da miedo mostrarnos vulnerables, sentir, amar al otro abiertamente, ¿no? Es que se nos han desarrollado quizá más esa intuición y podemos leer el tarot, ¿no? Podemos ir a los símbolos e interpretarlos.
pero todo el mundo tiene energía yin, como tú sabes, como ustedes saben, las dos. O sea, el hombre también tiene su energía yin y su energía yang. Nosotras tenemos la energía yang. Lo que pasa es que Es la energía estamos, masculina y femenina. Yin correcto, que le femenina, yang mal, masculina. mal llamada, sí, porque en realidad, o sea, ya deberíamos de como desmitificar, o si algún día hablamos de desmitificar lo yang y lo yin, ¿no? Lo yang y lo yin, porque en realidad, o sea, el hombre también puede maternar, ¿no? Lo que pasa es Claro. que yo creo que es una historia que se contaron para dejarnos allí en la casa, en la cocina, criando escuincles, ¿no? Ustedes saben que las mujeres no teníamos derecho, hasta hace nada se votó, no había derecho a la propiedad, éramos propiedades del, bueno, éramos porque seguro viví en otra vida, yo también, propiedad del marido, ¿no? Entonces, a lo que Claro. voy es eso, por eso quemaban a las mujeres que sabían interpretar el tarot. Entonces, ¿qué pasa? Que lo rescatan dentro de todo este renacimiento que va a venir, especialmente ustedes saben, entra por Italia, no los Sforza, todas estas familias tan, los Medici, tan poderosas ahí en Italia, rescatan el tarot y es la familia Sforza que hace el primer tarot como lo conocemos con las figuras, ¿no? O sea, el Y Rider White. el Rider. Rider White vendría en 1909. Estos son las Ah, ok. figuras que le Ok. llaman el de Marsella. Es el tarot de Marsella, que son unas figuras bien rupestres. Ahorita si puedo se las enseño. Yo no lo uso mucho porque no es tan bonito a la vista, pero lo conozco, ¿no? Ahí la única cosa es que el arcano 11 y el 8 están invertidos. En el Rider White, el arcano 8 es la fuerza y en el Marsella el 8 es la justicia, pero es todo el cambio que hay ahí, ¿no? Y bueno, otros que sencillos. A lo que voy es esto que pasa, que empiezan a rescatarlo y se empieza a hacer un movimiento, ¿no? Y hay una escuela que está fundada en 1888 que se llama la Golden Dawn, que es una escuela que empiezan estos estudiosos a través de las leyes del hermetismo a integrar todo este conocimiento de los lenguajes simbólicos, entre ellos la astrología, por supuesto, ¿no? La cábala, la numerología, todo, 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 y ahí es que empiezan a hacer correspondencias entre todos los lenguajes simbólicos, ¿sabes? Por eso es que yo te contaba informalmente, antes de entrar a la grabación, le contaba a Claudia, tu hija también, o sea, esto por decirte, no se le puede atribuir el tarot a un solo lugar, porque esto se llama resonancia mórfica, es decir, pasa en todo el mundo, hay como una especie de Así que eso lo que les hablamos ayer o antes de así, ayer. Sí. exacto. Esas 5D y 4D y todo lo que mencionan, es como si el mundo fuera una biblioteca virtual por todas las generaciones que ha habido en el planeta, habitándola, y está ahí la información para nosotros, ¿sabes? Para bajarla. Y está en nosotros desarrollar esa intuición. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se da el momento donde todo se empieza a integrar. Y toda esta sabiduría que había de los celtas, de los egipcios, obvio de los griegos, que tenemos muchas cosas de los griegos, se empieza a integrar. Y esta gente de la Golden Dawn la empieza a integrar como lo conocemos ahora, ¿no? Y de ahí salen muchas figuras, ¿no? Importantes. Entre ellos, la persona esta que pondría, que se llama Aleister Crowley, que pondría el tarot, mucho como lo conocemos, ¿no? Hay uno que se llama Edward White, precisamente. Edward White fue parte. Hay tres figuras, uno que se llama MacGregor Mathers, Edward White y Aleister Crowley forman la Golden Dawn. Y de ahí Edward White hace su tarot en 1909 y está diseñado, adivinen por quién, por una mujer. O sea, lo conocemos como Rider White, pero en realidad hay una mujer que se llama Pamela Coleman Smith, que es la que hace los dibujos del tarot que conocemos, el típico tarot que conocemos. Exacto. Cuando hablamos de Rider White, lo que estamos diciendo es que el dibujo de esas cartas es el original, el Sí, típico, ¿Y porque cómo lo se que les cambia es habrá el dibujo. ocurrido? Yo no tengo ni idea cuáles son las cartas, voy a inventar. ¿Cómo se les habrá ocurrido? Vamos a poner un caballo. Y entonces el que está montado en el caballo significa esto. Y ahora va a salir un sol. Y el sol significa esto. O sea, ¿quién? Y va a salir una espada o va a salir tierra, no sé, tierra y un hueco. Y eso significará algo terrible. Algo va a pasar. No sé, estoy inventando.
Y Claro. los ¿Quién, símbolos, que quién empieza a decir, bueno, esto es esto? Claro, eso lo hace la Golden Dawn que te estoy diciendo. O sea, desde antes ya había una simbología. Por ejemplo, los celtas nos aportan los elementos, los 4 elementos que son el fuego, el aire, la tierra y ¿qué me falta? El agua, ¿no? Las copas. Ahí vienen los bastos, ¿no? Que conocemos, los bastos, las espadas, que es la mente, el fuego, que es la intuición, y las copas, que son los sentimientos, todo las esto. emociones. Las emociones, exacto. Entonces ahí ese aporte viene se cree que viene de los celtas. O sea, 100% seguridad no hay por esto que les comparto de la resonancia mórfica, de que al mismo tiempo está pasando en muchos lados. Lo que hablamos de las pirámides sin conocerse a esas personas se erigieron, o sea, en México y en Egipto. O sea, ¿qué probabilidad había que esa gente se conociera? Ninguna, ¿no? Porque pensaban que Claro, la Tierra es plana de entrada, ¿no? O sea, claro. entrada. Entonces, exactamente, es esa resonancia mórfica que se dice que tenemos esa conexión con algo superior, con esa biblioteca digital que es el mundo y que subimos esa información. ¿Me explico? Hay Ahí, personas con la capacidad de download, literal, bajar exactamente, información a la tierra. De correcto. Como así, decía mi maestro Gerardo Smiling en Bogotá, él decía, todo ya está creado, está allá arriba, pero todo está creado, la cosa es conectar y traer la información. así es. Correcto. Así es, exactamente es algo que él intuitivamente lo decía. Y ahora voy a eso. Esas personas que tienen la capacidad de bajar, sí, muchas nacen con algo muy espontáneo que se les manifiesta a corta edad, pero todos tenemos la capacidad de esa intuición. Todos. Exactamente, el tarot es una herramienta muy bonita para conectarte con las imágenes y que se despierte esa intuición en ti para poder tomar decisiones que hay veces te sientes tú atorada y el tarot te ayuda. Entonces, eso que dice Claudia, exactamente es tomaron un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Por ejemplo, los egipcios también contribuyeron, obviamente, a, a todo esta, ¿cómo te dirá? Todo este bagaje del cual está como cimentado el tarot, ¿no? Y O sea, la simbología fue una mezcla de de información y conocimiento de varias culturas. numerología, cábala, me explico. Porque mira, por ejemplo, ¿tú sabes cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? No, 22. 22, 22 22 como los arcanos como los mayores. 22 arcanos. Me Ok. explico, o sea, esa numerología se va a venir Mm, repitiendo en diferentes cosas, o sea, el significado del número 3, o sea, ¿qué significa, por ejemplo, nosotros en el cristianismo, que me imagino las tres fuimos educadas en el cristianismo, ¿no? sí, Entonces, el Espíritu Santo, ¿no? O sea, la Divina Trinidad. es correcto, es el número 3, o sea, para las pirámides, o sea, para todo mundo tiene un significado esos números diferentes. Lo que hizo esta escuela es como homologar eso y claro, era su visión de la época. Ahora ha progresado muchísimo y el tarot se utiliza para muchísimas cosas diferentes, no nomás para predecir, como un poco sí se ha usado para la predicción por mucho tiempo y se sigue usando al día de hoy y habrá gente que está cómoda utilizándolo así. Yo no trabajo así con el tarot, yo trabajo de una forma evolutiva, es decir, tú vienes con una pregunta y hacemos una tirada que le llaman, ¿no? En el slang se le dice tirada, ¿no? Pero hacemos un spread de tarot y Ujú. vemos qué dice ese tarot. Pero ese tarot no es lo que yo digo, es algo que está en ti adentro que en ese momento se te va a manifestar allá afuera, ¿me explico? Y algo te va a dar esa información, el tarot a ti, que a lo mejor tú no estás viendo en el momento, pero es tuyo, no es mío, es esa información que está en la mesa, es del consultante, no es de la persona que está Qué interna. interesante. Sí, Tengo Así una es. pregunta y no sé si está muy adelantada, pero me sí, da curiosidad. Habría que tener cuidado de, ok, quiero abrir el tarot.
y ahora quiero abrir el tarot, y ahora tengo esto y quiero abrir. Hay gente que se apasiona así o que se vuelve adicta y quiere abrir y quiere, y dime, y tú le puedes decir, no, pero calma, ve, respira, mañana vienes, cambia la energía, porque estás ansiosa y tampoco. Sí, yo la verdad les digo, yo no hago una lectura antes de un mes. O sea, yo no repito lectura antes de un mes. Ah, mira qué interesante. Esa soy yo, porque yo creo que cuando tú bajas esa información que te dio una tirada, una consulta o tirada de tarot, em, algo pasa en ti. O sea, si dejas que trabajen esos símbolos que se manifestaron ahí como respuesta, porque para mí es como posibilidad. N- Inclusive que el tarot te esté diciendo una cosa, es una posibilidad, la decisión es tuya de tomar esa información y ver qué haces con ella. Y Ya, además, el símbolo es polivalente. El símbolo no es único. Por ejemplo, el arcano 13, que es la muerte, en una época era el arcano sin nombre. Decidieron no ponerle el nombre, o sea, y evolucionar que le pusieran la muerte, y en algunas mazos de tarot no nomás dice la muerte, o sea, ya dice la transformación, ya le han puesto Transformación. de ajá, le han puesto muchos nombres. Pero caray, o sea, la muerte no es que sea literal. Si a ti en una tirada consulta te da el arcano de la muerte, tú tienes que simbolizar con todo lo que está ahí. Y la muerte muchas veces es necesaria para hacer una transformación, transmutar ah, algo que se vaya y hacer espacio para una nueva época. Entonces, es esa capacidad de responder con los símbolos que en el momento te da una información y creo que se va a ir incorporando a lo largo de los días. Por eso yo no hago una lectura a la semana, no, yo les digo ya. emergentemente de alguna cosa 21 días, pero antes de 21 días, pero nunca, no hago excepciones porque me parece que la gente quiere venir por respuestas inmediatas y creo que es lo que querían las dos desmitificar esta parte de eso oracular del tarot que te puede causar adicción, Claudia, como lo dijiste correctamente, y que en realidad puede ser una herramienta terapéutica que te puede ayudar a encontrar luz, encontrar alguna especie de información que te va a servir a ti para tomar una decisión. Pero el Ya. tarot no decide por ti, ni la astrología, ni la numerología, ni las runas, ni nada que a mí me diga. No decide por ti. Y nosotras que recibimos la transferencia de ese consultante que está ahí enfrente, porque al venir tú o quien venga a mí, me transfieres tu poder, yo lo recibo con mucha humildad y cuidado y confías en que yo te voy a guiar para una información que no tienes tú hasta ese momento. Pero al irte tú, yo transfiero de regreso tu poder y tu energía porque es tuya para tú decidir qué hacer con esa información. Nunca le decimos al consultante qué hacer. Nunca, al menos desde mi perspectiva. Yo no me puedo Así. quedar con su poder de decisión, nunca. O sea, aunque me lo entregue en la consulta para poder guiarlo, yo se lo regreso al final. Esa soy yo y esa es la ética de la persona que te lee el tarot o que te lee cualquier lenguaje simbólico. Tú traes un buen punto y esto es algo que puede ser un tema sensible, pero como saben que yo no me preocupo por los temas sensibles. Entonces, claro, porque muchas de las personas, por algún motivo, muchas de las personas, sobre todo en América Latina, no sé si en Europa o en Estados Unidos sea el caso, pero por lo menos en América Latina, muchas de las personas que hacen este tipo de trabajos tienden a tener muchos problemas económicos. Es un patrón, ¿verdad? O sea, me encanta tener a mi amiga Ana porque si es una persona que puede tener cualquier problema, menos problemas económicos. Entonces, entonces lo digo como porque es importante aclarar esto que voy a decir. O que no, o por lo menos a ver qué piensan ustedes, porque muchas de esta gente, de estas personas que se dedican al tarot y que son personas con muchísima intuición, son muy abiertas a recibir esta información, como tienen problemas económicos, entonces they weaponize, ¿cómo se diría eso en inglés, en español? Sí, se aprovechan o utilizan esa necesidad que tienen, utilizan esa necesidad o se agarran de esa necesidad para manipular la información y que el consultante siga volviendo a ellos, porque pues yo entiendo, tienen que vender su trabajo, ¿no? Nadie Y se dice que no vuelve cobres por tu dependiente. trabajo.
pero pues tu trabajo también requiere de una responsabilidad. Entonces, se vuelve un tema complicado porque esta persona está necesitada económicamente y entonces Y la otra manipula, persona necesita ayuda. la otra persona te ayuda, entonces, porque está necesitada también de otro tipo de necesidad y se utiliza esa información para sacarle dinero a las personas. O sea, eso es algo de nuevo, no sé si en Estados Unidos, en Europa pase tanto, pero por experiencia propia, puedo hablar de mi propia experiencia. Conozco personas que eso ha pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo. Pasa eso porque normalmente, mira, las personas y me considero entre ellas porque yo he consultado también los oráculos con otros profesionales, no vamos a hacer una consulta de tarot porque somos muy felices, ¿o sí? No, Exacto. vamos vulnerables. Entonces ahí es que está con quién caes literalmente, me explico. Tener mucho cuidado quién te va a hacer una consulta de cualquier lenguaje astrológico, arquetipal o simbología, o sea, llámese tarot, llámese tu carta astral, lo que sea que tú vayas a consultar. Creo que sí hay que tener cuidado porque hay mucha gente que no tiene ética, como bien dices, y caes en la tentación de decirle, bueno, yo te aconsejo que te hagas otra lectura en tanto tiempo. O sea, yo no les aconsejo que se hagan nada, si quieren volver van a volver, o si van a volver con otro tema van a volver, pero va a volver porque a la gente le gustó lo que yo hago. Gracias a Dios, yo no vivo de esto. Esperaría que algún día me dé suficientes recursos para poner una escuela, por ejemplo, donde les pueda enseñar a la gente tarot básico, más que nada para su vida, para entenderlo, para perderle el miedo, ¿no? Y porque sinceramente ahí hay una transferencia de abundancia. Yo tengo que cobrarle al otro, es un intercambio por un servicio que yo le estoy dando, pero lo que no Así se es. vale es este tipo de cosas de, oh, y ahora te voy a hacer esto, y ahora te voy a hacer esto otro. No, la gente va a volver cuando necesite y de ti, y esa es la tentación de la que tú debes estar hablando, y supongo que pasa en todo el mundo, ¿eh? Yo no creo que sea privativo de América Latina, Mm, o sea, debe de suceder, porque la gente o sea, se puede llegar a sentir con un poder. Me explico, soy la incuestionable y tengo una herramienta que nadie tiene más que yo. Y ahí viene el problema donde caes con una persona, un scammer, como le un dices. scammer. Y Ujú. claro, terrible, terrible, Sí. terrible. Y siento Y mucho si, si hay personas que han caído en eso, lo no, y siento si mucho. queremos desmitificar esto, las personas que se dedican a eso tienen que entender la responsabilidad que tienen. O sea, sí es importante que esto se convierta como la astrología que en su momento tuvo gran importancia. Es más, lo hablamos inclusive me lo estabas comentando, que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, por ejemplo, utilizaban muchísimo la astrología. Lo que pasa es que no era sabido por las personas. Entonces, si queremos que esas herramientas vuelvan a tomar la relevancia o la importancia que en su momento tuvieron, las personas que se dedican a eso necesitan comprender la responsabilidad que tienen en sus manos, porque no está regido por la ley precisamente porque se consideran pseudociencias. Correcto. Exacto. Mira que, a ver, pensando un poquito más profundo sobre esta herramienta, la finalidad de un ser humano, por lo menos en este momento de mi vida, yo diría que la finalidad mía es conocerme a mí misma, poder entrar a lo más profundo de mí misma y poder vivir en ese ser lo que más se pueda auténticamente. Entonces, viene a mi mente que estas herramientas que tú manejas, en este caso el tarot, puede ser una ayuda en el sentido de, ok, me estoy conociendo a mí misma, tengo miedo a a los retos grandes, miedo al éxito, no sé, cualquier tipo de cosas así. Y entonces tú puedes leer y decir, mira, se te ve tantas cosas lindas, pero hay un miedo. Y la vida te está diciendo en este momento, dale para adelante, que todo allá arriba te están haciendo así, no sé, cualquier empujón emocional. Y uno dice, ay, no, salgo feliz, no, tengo que darle a esto, ¿me entiendes? Correcto. Correcto. Sí, exactamente, todo lo que dices es correcto. De hecho, lo lindo del tarot, o sea, obvio que si yo veo una persona que trae
algún problema mucho más profundo, yo le digo, ¿sabes qué? Esto es tema de un psicólogo. Yo no soy psicóloga y yo le aconsejo ir con un psicólogo y porque no somos terapeutas, nosotros no somos psicólogos. Yo soy un coach de lenguajes simbólicos y el lenguaje simbólico te da mucha información como del momento y de una forma un poco lúdica, por así decirlo, que es la diferencia un poco con ir a un psicólogo. Yo no me voy a comparar nunca con un psicólogo, ellos tienen años de estudio, medicina, otras cosas, pero por ejemplo, una amiga que 20 años en el psicólogo, o sea, te lo juro, o sea, ella tiene una frase, no voy a decir el nombre, pero no va a ser que la escuche, ¿no? Pero decía, que la canasta básica como de alimentos, o sea, lo que debe tener, ¿no? Decía pan, huevos y terapia. Y yo decía, pero ¿por qué dice eso, no? O sea, te vuelves adicto también a un especialista, ¿no es así? Sí, claro. Te dice que es un médico y firman todo esto de ética en la medicina. Nosotros también, en la escuela donde yo estudié, nosotros firmamos ¿cómo se dice? Como un disclosure, ya sabes, de ética, Ujú. sabiendo que tú vas a estar en contacto con las personas vulnerables y no tienes derecho a manipularlas. Pero bueno, ella, hablando mucho con ella, que lo hacemos con María Claudia, así, yo creo que a través de los lenguajes simbólicos, yo he contribuido a ella para que entre en contacto con cosas o momentos de su vida que le han hecho el cambio a ella, ¿sabes? Eso es lo bonito que yo veo del tarot y de la astrología y de los otros lenguajes simbólicos, que hay gente que se pasa eternamente en terapia y no evoluciona. Porque, Es mande. verdad. Sí, porque siento que le entregan al doctor, al psiquiatra, Ujú. al psicólogo, el poder y también están muy cómodos ahí, quieren que les resuelvan el problema y no es así, o sea, lo que tú estás diciendo es correcto, Claudia, es yo me quiero trabajar a mí mismo y cuando tú vas adentro es que ahí encuentras la respuesta. Por eso te digo, el tarot es solamente lo que está pasando adentro de ti, es como si fuese una proyección, son las leyes del hermetismo que dicen, arriba es abajo, adentro es afuera. O sea, eso que vivimos como muy como, eres lo que piensas y todas esas frases que vemos por ahí no son más que las leyes del hermetismo. ¿No? Que Ujú. Claro, atraes lo que piensas y quién sabe cuál. Es eso, es que adentro es afuera, arriba es abajo. No hay más, y hay más cosas, ¿no? O sea, podríamos hablar del hermetismo, de hecho vamos a ir a una conversación tú y yo en portugués. Me voy a llevar a Ah, María. sí, sí, sí. Me invitaron a una... estoy súper emocionada. Ya, bueno, ya De hablaremos una de... mujer de Brasil que viene y va a Sí, ir conmigo, lo siento, que habla del hermetismo precisamente. Va a estar bueno porque a lo mejor podemos hacer después, Claudia, un podcast viendo claro, lo que claro. vimos ahí, la experiencia que tuvimos y que tuvo María Claudia ahí. Entonces, pues bueno, Bueno, básicamente, ¿qué les puedo decir? No entonces sé. ahora ya manos a la obra. Ujú. Explícanos porque tenemos una sorpresa al final del episodio. Entonces, ¿cómo funciona el tarot? O sea, ¿de qué está compuesto? Hablaste de los cuatro elementos, pero danos una muy, muy por encima. Es ¿de qué están hechas las cartas? Estos símbolos, ¿de qué se tratan? ¿Cómo así que arcanos mayores? ¿Cómo así que arcanos menores? ¿Cómo así que bastos y espadas y pentáculos? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es?